Buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Hoy es lunes 6 de julio 2026. Hoy vamos a iniciar una nueva lectura del Evangelio según Marcos. Y vamos a destinar las próximas semanas a la lectura de un capítulo diario de este Evangelio bien dinámico. A ver, ¿cómo comenzamos? Primero, ¿quién lo escribió? Lo escribió Marcos o Juan Marcos. Quizás ustedes todos conocemos más de Juan Marcos por los incidentes con Pablo y Bernabé. Era sobrino de Bernabé o primo, segunda versión que usen, y que fue la causa por la cual Pablo y Bernabé se separaron antes de iniciar el segundo viaje misionero. Pero luego Marcos, algunos piensan que él se retiró, que él no fue al segundo viaje o se retiró del viaje misionero porque se dedicó a escribir esto. Otros piensan que simplemente se acobardó, en fin. Pero este Juan Marcos, o Marcos, según los historiadores, hay uno creo que se llama Plinius, él dice que él fue, Marcos, lo más notable es que fue un discípulo del apóstol Pedro. Y que el apóstol Pedro fue el que le dio la información de todo lo que el evangelista registra en esta su obra, ¿no? Y lo hace muy dinámico, o sea, no se va con algunas generalidades hebreas, judías, sino que va a la actividad propia de Jesús como para llevarlo como el Mesías poderoso. Y lo interesante es que Marcos escribe para un público más gentil, más romano en este sentido, y ofrece un evangelio en el que se presenta a Jesús con todo su poder, o sea, muy poderoso, en un contexto de un imperio que se creía poderoso. Y esto es lo que hace interesante el libro, de esta generalidad. No hay más generalidades ahí, porque en la primera sección del libro la gente no entiende de Jesús quién es este. Porque cuando se habla del Mesías, algunos, y esto lo vamos quizás a hablar más tarde, hablan de un Mesías que era un hijo de David, un militar. Y no lo era. Por eso no entendían mucho de la obra de Jesús. ¿Y quién es este? ¿Y quién es este? ¿Y quién es este? La gente, los mismos discípulos, y después vamos a ver cómo los líderes lo menospreciaban, lo atribuían a Satanás, pero en fin. Muchas cosas que vamos a ir viendo en el desarrollo del libro. Yo les pido, les sugiero que lean diariamente el capítulo, tomen unas noticas porque es muy dinámico y muy variado, ¿no? Ya vamos a ver aquí en el mismo capítulo 1. Fíjense que cuando el evangelista, que Marcos escribe, mire cómo comienza el versículo 1 del capítulo 1. Dice, principio del evangelio de Cristo, Hijo de Dios. Mire cómo dice, principio del evangelio de Cristo, de Jesucristo, Hijo de Dios. Esta es la única vez que yo creo que Marcos habla a título personal, hace una declaración muy personal. Este es el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. De ahí en adelante lo que hace es registrar dichos y eventos que demuestran el carácter mesiánico de Jesús y su identidad, su personalidad como Hijo de Dios, como Dios mismo. Que la gente no quería entender al principio, pero que al final es un soldado romano, un centurión romano que reconoce quién es Jesús. Cuando muere en la cruz, él dice, por la manera en que él murió, dice, al ver que a Jesús morir así, el centurión exclamó, verdaderamente este era hijo de Dios. Cosa que en todo el Evangelio Marcos trata de exponer y que la gente demora en entender. Y la primera cosa que ofrece después es una serie de registros de las profecías, especialmente de Isaías y Malaquías, ¿no?
referente a la venida del Señor, pero primero del ministerio de Juan el Bautista. Dice, como está escrito en Isaías el profeta. Aquí entonces ya menciona la profecía de Isaías, de ahí de entrada, en el versículo, en el capítulo 40 de Isaías está esa, ya vamos a hablar un poquito de eso. Y de Malaquías capítulo 3 que tiene que ver con la venida. Dice, como está escrito en Isaías, aquí yo vengo, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, dice el versículo 3. Prepara el camino del Señor, enderezar sus sendas. Eh, Bautizaba, ajá, fíjate, esas son las profecías que estaba mencionando, de Isaías, de Malaquías y de Isaías, dos. Malaquías 3, Isaías 40, ¿no? Luego dice, Juan bautizaba en el desierto y predicaba, dice, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. De entrada yo quiero que referirme a este bautismo. Dice, bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. O sea que aún el bautismo de Juan está vinculado con el perdón de pecados. O sea, aún también el bautismo de Juan, el propósito del bautismo de Juan era de arrepentimiento para perdón de pecados. Por lo tanto, no hay nada que sugiera que es para testimonio, para hacer no sé qué tal, para perdón. Luego el bautismo que Jesús instituyó después de su resurrección tiene que ver absolutamente con perdón de pecados, con salvación. Bueno, estaba predicando y bautizando, ¿no? Dice, y venía la gente de la provincia de Judea y todos los que estaban en Jerusalén. Déjame resaltar otra cosa más, que es bueno destacar. Juan el Bautista y Jesús no eran de Judea, ellos eran galileos. Ellos desarrollaron su ministerio primeramente en Galilea, pero aquí se encuentran en Judea, en el Jordán, ¿no? El desierto de Judea. Y bueno, Juan tenía unas características muy especiales, ¿no? Vestía pelo de camello, un cinto de cuero alrededor y comía langostas en el silvestre. Bueno, escuchen bien lo que dice, versículo 7. Predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero él les bautizará con el Espíritu Santo. Lo resaltante aquí que me parece de Juan es que Juan declara uno que es más poderoso que yo. Yo no soy digno de sacar la correa de su calzado. Esto es paradójico, me parece, al considerar la forma en que Jesús vino al mundo. El más poderoso vino como un bebé en un escenario de una parejita Galilea, muy pobre, naciendo en un establo y reposando en un pesebre, con visitantes, sí, celestiales, pero los pastores y los animalitos eran los testigos de todo eso. Por eso cantamos lo que cantamos hoy, ¿no? El poderoso que crece con una familia hijo de un carpintero. Luego, cuando viene aquí, el testimonio del Evangelio es que dice que Jesús vino a Nazaret de Galilea, de Nazaret, vino de Nazaret, o sea, de Galilea, ¿a dónde? Allá al Jordán que estaba en Judea, para ser bautizado por Juan en el Jordán. ¿Cómo es que el que es más poderoso que él, el que es más poderoso que Juan, aparece en una fila de gente que venía a Juan para ser bautizado por el Jordán, en un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados? Esto es paradójico, por eso Juan le dice, no está registrado aquí en Marcos, pero dice,
no, pero mira, no puede ser. Yo más bien necesito ser bautizado por ti. Yo sí soy pecador, tú no. Y si ustedes recuerdan los otros evangelios, haciendo aquí trampa, que no está en Marcos, dice, y Jesús les dice, en, tranquilo, es necesario que cumplamos toda justicia. Si hay algo para ser declarado justo, yo quiero hacerlo. La justicia tiene que ver con lo verdadero, con lo santo, con lo puro, con aquello que consiste en declararte justo, fiel verdaderamente. Ahora, dice luego, fíjate como dice el versículo 9. Entonces fue bautizado por Juan en el Jordán. Fue bautizado, fue sumergido. El Hijo de Dios, el poderoso, sumergido en bautismo. ¿Ok? Cuando subió del agua, escuchen bien, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi amado, mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Eso era con respecto a Jesús. ¿Sí? Vio abrirse los cielos. Para los israelitas, los cielos se habían cerrado después, se habían cerrado. Para la comunidad judía, antes de Jesús, los cielos se habían cerrado. Y aquí se abre, el cielo se abre. ¿Sí? El mundo nuevo se presenta como una apertura del cielo. Eso lo dicen los salmos, lo dice el libro de Samuel. ¿Sí? Y luego dice que el Padre se complace, tú eres mi hijo amado. Yo me pongo a pensar en tu bautismo, en nuestro bautismo, porque en tu bautismo, en nuestro bautismo, de alguna manera los cielos se abren también, se abren para nosotros, porque de alguna manera estuvo cerrado. Antes del bautismo, los cielos estaban cerrados para nosotros. Nosotros tenemos acceso a los cielos, ¿ok? Y el Padre Dios, cuando tú te bautizas, cuando hemos sido bautizados, te ha mirado con el mismo amor y te ha empezado a llamar hijo. ¿Ah? No sé si lo habías pensado, pero me encanta pensarlo de esa manera. ¿Sí? La estancia de todo bautismo en cada uno de nosotros es hacernos un hijo predilecto de Dios. ¿Cómo te parece? ¿Sí? Y Marcos comienza con esto, un hijo muy querido de Dios. Luego sigue ahí, la tentación no se queda mucho tiempo para ahí, pero quiero llegar al versículo 14 porque ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el reino de los cielos se ha cumplido perdón, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. El ministerio público de Jesús comienza después que ha terminado el ministerio de Juan el Bautista. El precursor que Juan tuvo un papel clave en todo esto. Y Jesús, que estaba en Judea, porque fue bautizado ya, regresa a Galilea de donde era y regresa predicando. Regresa predicando. ¿Sí? ¿Predicando qué? El reino. Mira la palabra, el tiempo se ha cumplido ya. Tiempo, kairos, no cronos, sino kairos, como el tiempo preciso, la hora menguada, la hora que es. ¿Ok? ¿De qué? De que el reino venga. Cuando habla de reino, se habla del reinado de Dios. Recuerden que el cielo se abrió, ya el Dios está presente, tú eres el Hijo, el reino está presente. ¿Ok? Un reinado totalmente diferente a las expectativas de la gente, porque algunos creían un Mesías militar, materialista, riqueza, lo que sea, y otro un reino más místico, más espiritual, no es ni una cosa ni la otra, no se invalida una cosa ni se invalida la otra. Entonces Jesús dejó entender aquí que su reino, al cual se refería, tiene un espacio en el que Dios se manifiesta en su obra creadora y en su obra, en su poder sobre el mal.
Y esto es la esencia del reino de Dios. Dios reina, no reina el mal, no reina no. ¿Ok? Entonces, esta parte del querigma, del anuncio del evangelio, que tiene su asiento en lo que, como hemos visto, en Isaías. En Isaías se promete un Dios que va a intervenir, que va a aparecer y con su mismo brazo va a librar, va a establecer su reino. Y esa conciencia, eso, el judío, el que escuchaba estas cosas, estaba familiarizado con eso. ¿Ok? Nosotros en estos tiempos postmodernistas y occidentales y todo eso, predicamos un evangelio más paulino, pero aquí más cristológico vino Cristo. ¿Ok? Esa primera parte dice, Dios va a Dios, el reino de Dios se acercaba. ¿Ok? Dios quiere reinar con poder, con justicia, con lo que sea, eliminando otros reinados en la vida de los fieles. Y la segunda parte de este querigma, de este anuncio del Evangelio, es que la gente tiene que arrepentirse y tiene que creer. Entonces, se me acabó el tiempo, ya tengo 10 minutos más. Hermanos, y luego habla quizás vamos a hablar después de cómo va escogiendo los discípulos, ¿no? Pero quería dar esta base porque es importante, ¿no? El Evangelio está vinculado siempre con el reino de Dios. Esa es parte del querigma. O sea, vino predicando el Evangelio, ajá, ¿qué dijo? Que el reino se acercó. Entonces, Dios nunca va a poder reinar en nosotros hasta que no nos arrepintamos y creamos. ¿Ok? Impedimos que Dios reine cuando todavía persistimos en nuestro paganismo, en nuestra vida de pecado. Y bueno, yo creo, debemos creer que es así. Entonces, esta entrada ya de lo que llama el querigma, la predicación del Evangelio, es la base de la predicación de Juan, es el inicio de la predicación de Cristo, es el inicio de nuestra fe. Entonces vamos a orar para que tengamos esa conciencia que los cielos se abrieron para nosotros y si se abren es para que Dios reine. Amén. Y nos considere su hijo favorito. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por todo este pasaje ya que tú nos ofreces, este nuevo viaje, esta nueva aventura que tenemos en tu palabra, eh, el testimonio de tus profetas llevados a la práctica por Juan el Bautista y por nuestro Señor Jesús. Te pedimos, Padre, que nos ilumines y nos permitas abrir nuestro corazón a los que a partir de hoy vamos a estar examinando en este libro de Marcos, Señor. Bendice nuestras vidas, por favor, nuestro entendimiento y danos un vivo deseo, un fuego enorme de penetrar en tu palabra y de abrir nuestro corazón también para que tu palabra penetre en nosotros y nosotros podamos examinarnos y reconocer que tu presencia está, que los cielos fueron abiertos y que tú también quieres considerarnos tus hijos predilectos. Te pedimos que nos acompañes, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.